frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas. Ustedes saben que a mí me gusta predicar por serie, así vamos poniendo ladrillo tras ladrillo y edificando nuestras vidas, salvo que Dios nos diga otra cosa y hemos podido compartir otros temas entre medio. Pero hoy vamos a comenzar una nueva serie que se titula Tentaciones. ¿Cómo se titula? Tentaciones. Es un tema muy importante, además de interesante, porque de hecho cuando hablamos y decimos tentaciones, ¿qué se te viene a la mente? Uy, pecado. ¿Qué más? A alguien se le puede venir a la mente un helado de chocolate con fresa y crema, ¿cierto? Tentaciones son muy variadas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se te viene a la mente cuando hablamos de tentaciones? ¿No son tentados ustedes? ¿De qué planeta son? Tentados a ver lo que no se debe ver. ¿Qué más? Tentado a quedarse acostado cuando Sabanás ataca, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Las mujeres son tentación para algunos, sí, casi para todos, ¿cierto? Bueno, quiero compartir y partir en este día respecto de la serie con el primer tema de hoy, que se va a llamar Orígenes. El origen de la tentación. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes y yo quiero que estés bien atento, porque la vida cristiana, la vida del hombre y la mujer en este mundo está permanentemente siendo atacada, permanentemente siendo seducida, permanentemente siendo tentada. Dígale al que tiene al lado, no seas tentado, dile, o tentada. Claro. Dios mío. Sí. Okay. Y dígale, el Señor te va a hablar. Respóndale, y a ti también. Sí. Sea la suegra, el suegro, dígale igual, no hay problema. ¿Ah? Bueno, vamos a leer la primera escritura de este día, que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Qué lindo. Qué tremendo que nos dice que las tentaciones a las cuales nosotros nos vemos sometidos día con día son tentaciones que a todo el género humano le vienen. Por lo tanto, pero como aquí le está hablando a la iglesia, porque les recuerdo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, aquí en específico le está diciendo a los Corintios que las tentaciones que ellos viven, que ellos sufren día a día, son tentaciones típicas, no son nada extraordinarias y las cuales nosotros tenemos una linda oportunidad de resistir y de vencer. Diga conmigo, yo puedo en Cristo vencer las tentaciones. Les preguntaba, ¿qué se te viene a la mente con la palabra tentación? Bueno, yo sé que hay muchas cosas, algunos no se atreven a decirlas, ¿ah? Pero somos tentados en diferentes áreas, ya sea en algún vicio, en el cigarro, en el alcohol, en mirar mujeres, a veces somos tentados en salirnos de la iglesia, por ejemplo. Satanás nos tienta con irnos de la iglesia. ¡Qué terrible! Mire, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Ustedes han visto los leones cómo trabajan?
Lo que ellos hacen, y cuando se acercan a una manada, lo primero que hace Satanás, o los tipos del león, es tratar de apartar de la manada a alguno, ¿sí o no? Cuando lo tiene solito, ya no hay vuelta. Y eso le pasa a un cristiano. Es tentado, por ejemplo, a salir de la iglesia, después cuando está solo no se da ni cuenta a veces. El león lo duerme y se lo come. Así funciona. Somos tentados, familia, en diferentes áreas. Ahora, ¿cuál es el origen de la tentación? Y ese era el tema de hoy, el origen de la tentación. Si nos remontamos al Génesis, si nos vamos al principio, incluso en relatos que no parten de Génesis 1, pero que están relatados en la Biblia, antes de que Dios crease el mundo físico, Dios también creó un mundo espiritual, donde estaba Satanás. ¿Ustedes conocen a Satanás? No es ninguna persona que usted conozca. Se parece, ¿cierto? Algunos se comportan como. Pero si tú conocieses a Satanás, conocerías la maldad pura, la mentira pura, o sea, el extremo del lado negativo de la fuerza, o si quieres usar términos de la guerra de las galaxias, ¿ah? El lado oscuro de la fuerza. Pero en el origen, Dios creó a un ángel muy hermoso que se llamaba Luzbel, y en ese ángel entró la maldad. Él quiso ser como Dios, y en él se encontraron esas contradicciones internas. Ahí fue el origen de la maldad, y esa maldad Dios no la podía tolerar, por lo tanto Dios tuvo que sacarlo del lugar donde él estaba, y lo envió a este mundo, a esta creación, y esta creación donde él se movía estaba desordenada y vacía. Mira, vamos por favor a Génesis 1:26. Y antes que leas, en esa escritura, familia, Dios en algún momento decide crear al hombre, y viene y dice lo siguiente, Génesis capítulo 1, versículos 26. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos puso en un lugar especial. Nosotros somos creación de Dios, y Él nos puso en un lugar bien significativo. Nos puso sobre toda la creación. Él dice ahí, lo acabamos de ver, que fuimos hechos a imagen y semejanza, pero además que teníamos que tener dominio, teníamos que gobernar este mundo. Esa era la posición en la cual Dios nos puso al inicio. Gobernar este mundo, ser los señores de esta tierra. Esa fue la posición que Dios le dio al hombre y a la mujer en el principio. Y más, en el versículo 28 del capítulo 1 dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Mira, Dios nos puso en esa posición de autoridad en este mundo, para gobernar, para enseñorearnos de la tierra, de la creación. Pero ¿qué sucedió? Que el pecado vino a entorpecer ese gobierno. Si tú reconoces, y si tú te miras a ti mismo, ¿cierto? Todos tenemos capacidades, ¿cierto? ¿Tienen capacidades ustedes o no? ¿Sí? Algunos saben cocinar rico, otros saben cantar, otros saben bailar, otros saben pensar, calcular, algunos es artista. Tenemos muchas capacidades de diferente tipo. Tenemos capacidades incluso de ejercer autoridad, de gobernar nuestra casa, de gobernar nuestros hijos. Pero qué tremendo que a pesar de tener tantas capacidades, el ser humano y la sociedad tiende al desorden. ¿Se han dado cuenta de eso? Las sociedades, incluso las más avanzadas, filosóficamente, culturalmente, tienden a desordenarse. A mí en la universidad, en ingeniería, nos pasaban un concepto que se llamaba entropía, que es una de las leyes de la física, que habla que todo tiende al desorden. Lo que ellos descubrieron, lo que los físicos descubrieron, es algo que se genera desde que el pecado entró en la humanidad. Tú no tienes que hacer nada. Por ejemplo, con esta Biblia, si yo la dejo aquí encima y dejo que el tiempo pase, en vez de mejorarse, ¿qué le pasa? Se deteriora. Los físicos descubrieron que hay una ley de entropía. Y eso es consecuencia del pecado. Nuestros niños, ¿tienden al orden o tienden al desorden?
Nuestros niños no tienden al orden, tienden al desorden. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Enseñarles, ¿cierto? Disciplinarlos, etcétera, etcétera. Nuestros niños tienden a ese desorden. Y esa es una ley que nace desde el pecado. Y quiero mostrarte, esto es todo en la introducción del tema, lo que está en Isaías 14:13, donde habla de quién era este Satanás. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte y en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Imagínate, él quiso subir al punto más alto, tomar el trono de Dios, ser igual a Dios. En él entró algo que se llamaba el orgullo, la codicia de una posición. Desde ese instante, cuando él quiso subir a ese lugar, su corazón se corrompió. Y Dios tuvo que echarlo del cielo, tuvo que echarlo de ese lugar donde él estaba. Mira lo que dice Ezequiel 28, versículos 17 y 18. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. Cuidado las que son hermosas y hermosos, cuidado. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué pasó? Que su esplendor lo corrompió la sabiduría. Satanás era sabio, muy inteligente, como algunos de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos son inteligentes aquí? ¿Son inteligentes o no? Ya. Pero a pesar de que tenemos inteligencia, nuestra sabiduría tiene esa cosa que se puede corromper, como le pasó a Satanás, sí. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Más que no era venta, era un tema de sus juicios personales, sigue. Por eso hice salir de ti un fuego que te devora, que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Si nos damos cuenta, esta fue la derrota en ese minuto de Satanás. Dios lo echó de ese lugar donde él estaba. Y eso generó en él, por supuesto, rebeliones y más rebeliones. Por lo tanto, él inmediatamente que fue echado, generó en sí mismo una decisión de comenzar a destruir todo lo que fuese Dios, o lo que fuese de Dios, hecho por él, entre eso nosotros. Y por eso él vino inmediatamente que Dios había creado todo lo que él hizo, toda esta creación preciosa. Dios dijo que todo era bueno. Sin embargo, él vino a tentar a Eva, a meterla en contradicciones, a que dudara de las palabras del Señor y cometiera pecado. Mira lo que dice Romanos 8, 19 al 22. Porque dame un segundo. El pecado, al meterse en el mundo, nosotros creemos que el pecado es solamente pensar en matar a alguien. ¿A cuánto le han dado ganas de matar a alguien alguna vez? En el nombre de Jesús. ¿Cierto? Más de algunos, marido y mujer, esas cosas se piensan a veces. ¿Ah? Sí, sí. Desde el origen el pecado trastornó nuestro pensamiento y el potencial en nosotros es de un asesino. El potencial en nuestra carne, hay mentirosos en el potencial de nuestra carne, adúlteros, fornicarios. Tenemos todo eso en nuestra carne. No, pastor, yo no soy así. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Es cosa que las circunstancias, los eventos te llevan a un lugar, te acorralan en una circunstancia y tú puedes matar a alguien. ¿Cuánta gente está en la cárcel? Yo no sé lo que pasó, no sé, fue un minuto de locura y la maté. Y después en paz la persona razona y se da cuenta que no debía haberlo hecho. Porque en nosotros está todo el potencial y eso es a causa del pecado original. De ahí en adelante se genera esto. Es tan fuerte esto de la corrupción, del pecado, que hasta la creación fue sometida a padecimiento por el pecado. Esta creación no es como era antes. De hecho, si tú lees la Escritura y cuando ves los relatos también proféticos de lo que va a ser la nueva creación que Dios va a hacer, es un lugar muy diferente. La tierra producía sola.
desde la maldición, desde el pecado, la tierra ya no produce lo que tenía que producir. Y por eso el hombre tiene que trabajar duro para que la tierra dé. Eso está en Génesis, es cosa que tú lo leas. Mira lo que dice Romanos 8, 19 al 22. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Dios lo dispuso, sí. Pero queda la firme esperanza. ¿Cuál esperanza es la que queda? De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. O sea, la creación va a ser liberada cuando Cristo venga, sí. Para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Lo que genera, familia, el pecado es que el orden de Dios se altera. Dios no es un Dios de desorden, dice la Biblia. Por eso el pecado lo que hace es generar desorden, lo contrario al orden, ¿cierto? Por eso en nuestras vidas, cuando un ser humano, una persona, se entrega al pecado, se deja llevar por lo que siente, por ejemplo, por lo que piensa, y no trae cautiva su vida a lo que Dios dice, nuestra vida sí o sí tiende al desorden. Podemos ser moralmente muy buenos, podemos haber sido criados incluso en familias bastante moralistas, por ejemplo, pero es cosa que se generen ciertas circunstancias en nuestra vida y nuestra carne se corrompe en distintas áreas, porque nosotros tendemos al desorden de la misma manera como toda esta creación. ¿Por qué? Por el pecado. Diga conmigo, el pecado me lleva al desorden. Es así. Por eso Dios insiste tanto en que abandonemos el pecado, la malicia y lo que viene de esto. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. La maldad produce muchos problemas, familia, muchísimos, muchísimos. El pecado produce muchos problemas. ¿Cuántas familias se han roto por un adulterio, por ejemplo? ¿Cuántas cuántos niños han quedado sin sus padres porque el orgullo ha roto una relación? ¿Cuántos niños quedan solos simplemente porque a uno de los dos se enamoró de otra persona y dejó todo? Imagínense. El alcance del pecado, y de hecho no tenemos tiempo para relatar todos los alcances, pero son tremendos. Este mundo está como está por el pecado. Por eso Dios puso en mi corazón hablar de la tentación, porque es un tema que es día a día, ¿sí o no? ¿Cuántos son tentados todos los días? Ay, muchachos, todos los días. Pero hay algo más, familia. Cuando Dios venga, Él va a venir a ordenar definitivamente todo esto. Mira lo que dice categóricamente el Señor en Génesis 6:5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Dios es categórico en decir que en nuestro corazón tiende permanentemente al mal. Pastor, yo no soy tan malo, dirá alguno. En algunas áreas no, pero en otras sí. Por eso a veces, si alguien es medio tentado con las mujeres, algún hombre, bueno, a lo mejor en otra iglesia, no en esta, pero si algún hombre es medio tentado con las mujeres, y bien tentado, y todos los días bien tentado, no puede venir otra persona y decirle, oye, que no es tan tentado en esa área, decir, oye, si no es para tanto que estoy tan tentado, no es para tanto. Es que hay que estar en los zapatos de él. De la misma manera, quizás esa persona no tiene esa tentación, pero tiene otra. A lo mejor el tipo es un avaro y ama más el dinero que a su propia vida o a sus propios hijos. Deja a sus hijos por generar dinero pensando que con el dinero logra amar a sus hijos. ¡Qué error más grande! Entonces, cada uno de nosotros tiene un área que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Por eso es tan importante y por eso Dios vino y envió a Jesús, porque Él quería cortar ese ciclo de pecado en nuestras vidas. Muchas personas que han llegado a Cristo y han conocido al Señor y que tenían vidas sin propósito o vidas de pecado, a lo mejor el tipo no era un drogadicto o no era una drogadicta, pero vivía para sí mismo y para él mismo solamente.
Y eso es pecado. Es más, la Biblia dice en Santiago 4:17, sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacéis, pecáis. Por eso Cristo vino a este mundo a intervenir, a meterse en esta humanidad, a vivir como nosotros y a terminar con el pecado. Por eso cuando un hijo de Dios, una persona acepta a Jesús y se une con Cristo, el ciclo del pecado comienza a ceder. Esto no siempre es instantáneo. Aquí tenemos testimonio en esta congregación de personas que han cambiado mucho, ¿sí o no? Ya no somos los mismos. Hay personas que han salido de alcoholismo, de drogas, como eso es lo que más comúnmente nosotros hablamos de tremendos pecados. Pero hay personas que ya no mienten tanto. Hay personas que aman más hoy a Dios que a su propia familia. Pastor, entonces no tengo que amar a mi familia. Sí tienes que amarlo, pero no más que a Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos que necesitamos enfrentar la tentación. No podemos andar, ustedes saben lo que yo siempre digo, no podemos andar con los labios separados, ¿cierto? Con ese síndrome. La boca abierta, en buen chileno, ¿cierto? Porque vivimos todos los días con el síndrome de los labios separados y no enfrentando el ataque que Satanás genera permanentemente en nuestra vida. Es que áreas de nosotros se van corrompiendo y se corrompen permanentemente. Hay un ruidito, no sé si es eso. Está vivo. Está vivo esa cosa, no se preocupe. Es un pequeño ruido, ahí lo arreglamos. Por eso cuando Cristo llega a nuestras vidas las cosas tienen que cambiar. Dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La versión Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Quiere decir que cuando nos entregamos al Señor, yo salgo de la iglesia y soy otra persona, en tu espíritu sí, pero en tu carne no. Tu carne comenzó un proceso de transformación, de morir, de ir cediendo espacio. Pero si no nos damos cuenta que eso es toda la vida, a veces pensamos, llegamos a un minuto donde creemos que estamos súper bien. No, yo ya no peco tanto, no dominé el pecado. Si yo me alejo de la dependencia de Dios todos los días, me deslizo. Eso es para todos nosotros. Por eso es tan importante depender de Dios. Podemos pecar, por ejemplo, poniendo una meta en nuestra vida, para nuestros días, que no son las metas de Dios. Pastor, entonces yo no puedo tener metas. Sí, pero primero son las metas del Señor para tu vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa pregunta, Manuel, me la han hecho pero como 2 millones de veces. Pastor, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios para mi vida? Sacamos la bolita. Mire, la Biblia dice en Efesios que Cristo tiene que ser el Señor de tu vida. Esa es la voluntad eterna de Dios. A veces las personas piensan que que quieren escuchar de mí. No, es que Dios quiere que tú seas un gran empresario. El Señor me lo puso en el corazón. Pamplina, eso no, Dios no anda en esos negocios. No, es que Dios quiere que tú seas exitoso en este mundo. Dios no está andando en ese negocio. Dios quiere que tú reflejes a su Hijo en este mundo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú trabajes en esto, trabajes en lo otro. Dios te dio inteligencia para elegir bien. Pero la voluntad de Dios para tu vida es que tú tengas a Jesús en tu corazón y que tú te parezcas a Él, que tú lo muestres. Y por eso es tan importante meterse en el tema, en el rollo de la tentación, de enfrentar esto en nuestras vidas. Y por algo Dios lo hace, porque además quiere que nuestra vida sea diferente. ¿Cuántos de aquí por los pecados de nuestra vida hemos acarreado terribles problemas? ¿Sí o no? Sí, Dios me ha estado hablando con el mastique. Claro, no voy a llegar yo a los 60 años, me va a dar una diabetes y voy a decir, Señor, ¿por qué? Porque comiste tanto, hombre. Ya después le echamos la culpa a Dios. Claro, un hombre se deja llevar en la pornografía que estás viendo en internet, ya.
Y el tipo se deja llevar por la pornografía. Tanto que se deja llevar que después anda mirando a todas las mujeres en la calle. Una lo engancha, le pestañea un poco más, le hace cambio de luces y el tipo se entrega. Y perdió su familia por dejarse de llevar por esos temas. ¿Se dan cuenta, familia? Por eso es tan importante enfrentar la tentación. Esto no es un juego. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno que se aleje de la manada y se lo come. El león te come. Dígale que tiene al lado. ¡Wow! El león te come. Asústelo. ¡Wow! El león te va. Sí. Es que nosotros a veces creemos que tenemos la capacidad de poder resistir esas cosas. No, pastor, yo dejo esto cuando yo quiera. No es así. Te puede durar un tiempo y vuelves a caer. Si tú no dependes de Cristo, todos los días caes de nuevo. Es lo mismo. Y creemos que eso no tiene consecuencias. Sí tiene, y graves, familia, graves. El cigarro, tema. No, dejamos el cigarro, el Señor, y después volvemos a caer en lo mismo. Y creemos que eso no tiene consecuencias. Sí las tiene, y graves. Lo mejor que te puede pasar es que te mueras de cáncer. Lo mejor que te puede pasar es que te mueras de un cáncer. Lo peor es que te apartes del Señor, porque te entregas a las corrupciones de tu carne. Amén. Entonces no es un juego el tema de las tentaciones. ¿A cuánto le está gustando esto? Gloria a Dios. A veces me han dicho, pastor, usted que a veces habla tan duro, pastor, nos reta todos los domingos. Yo te pregunto, ¿cuántos tienen hijos aquí? Te pregunto, ¿cuántas veces a la semana tú lo corriges en algo? Y tú quieres que venga el domingo a darte besitos. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Qué importante es esto de las tentaciones. Hay algo más. Efectivamente Dios va a terminar todo esto. Va a llegar un día donde el pecado ya no será más. Pero nosotros tenemos el privilegio de vencer las tentaciones mientras estemos en este mundo, para honrar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, una muestra de amor a Dios es que nosotros vencemos la tentación por amor a Él, porque Él murió por nosotros. Por eso las vencemos. No es para gloriarnos, ¡uy, qué capo soy! Vencí esto. No, es para honrar a nuestro Señor venciendo nuestras tentaciones. Por ejemplo, el que era medio cumbianchero, que le gusta mover el cuchumbo. Ustedes saben, ¿cierto? Claro. Pastor, ¿bailar es pecado? No, no es pecado en sí. Pero si yo ya me entrego a eso, y mi mente y todo es para gloriarme yo y cómo me muevo, ¿ah? Mira este pasito. Y soy el rey de la fiesta y me quiero mostrar y lucir. Vanagloria, sensualidad, que vanagloria. Eso es pecado. Eso es pecado. Es tan débil la línea. Por eso te necesitamos tanto de Dios. Amén. Necesitamos mucho del Señor. Va a llegar un día hermoso que está relatado en Apocalipsis 21 del 1 al 5. Y dice lo siguiente: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, sí, Señor, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué hermoso ese día, sigue, mira. Él les enjugará toda lágrima. Se acabó el lloriqueo. Se acabó, no más lloro. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Amén. Va a llegar un día donde todo esto se va a acabar. Yo espero que sea muy pronto.
yo anhelo en mi corazón que sea pronto. Pastor, usted no quiere seguir viviendo, se quiere puro matar. ¿Ah? Si me quiero matar, me dijo el otro. ¿Ah? No, yo quiero que el Señor venga. Y pronto. Amén. ¿No le gusta su vida? Sí me gusta, pero me gusta más el Señor. ¿A cuánto le gusta más el Señor? Gloria a Dios. Por eso, cuando volviendo al tema de la tentación, cuando hablamos de la tentación, esta tentación siempre está orientada a que desobedezcamos a Dios. Siempre vaya. Siempre está orientada. Nunca va a venir Satanás a decir, lee la Biblia. ¿Te ha dicho alguna vez el diablo eso? Ora. ¿Te ha dicho? Perdona al que te ofende. ¿Te lo ha dicho? Nunca. Siempre la tentación va en contra de la voluntad de Dios. Pero qué tremendo que tenemos que entender que la tentación que produce pecado no es un juego. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Haga así. La paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero explicar lo de la muerte. La muerte en nuestras vidas puede llegar en distintos ámbitos. En el ser humano, en tres. En el ser humano corriente. Muerte espiritual, que así están todos los seres humanos hoy que no tienen a Cristo. Muerte en sus emociones o en alguna área de su vida emocional. Incluso la muerte física. Eso puede producir el pecado. En los hijos de Dios, los que realmente son hijos, la muerte espiritual ya no es posible. Están unidos a Cristo. Hasta siempre. Pero si puedes morir en áreas de tu vida. Puedes morir en muchas áreas de tu vida. La muerte significa separación de Dios. Y cuando nos separamos de Dios en algún aspecto, por ejemplo, te acercas a Dios el domingo en la mañana, pegándose en el pecho, pero en la semana te alejas de Dios. Ese alejamiento de Dios en la semana trae muerte, porque tú te separas de Dios y en algún aspecto de tu vida te comienzas a relajar y viene la muerte y eso tiene consecuencias. La muerte puede ser física, por ejemplo, el pecado del alcoholismo es un pecado. ¿Puede producir la muerte física? Sí, podría llegar a ser, y no solamente la tuya, sino que incluso la de otros. Ahora, en Fiestas Patrias hubieron 24, creo que fueron, 24, 26, no sé, por ahí, personas que murieron en accidentes de tránsito, varias de ellas relacionadas con, claro, la rayuela corta, ¿cierto? Empinar usted sabe. O sea, ¿puede producir la muerte un pecado? Sin duda. Pero también puede producir la muerte en áreas emocionales, por ejemplo. Voy a hablar de los hombres y las mujeres que trabajan mucho. No es que sea malo trabajar, pero si mi vida es el trabajo hay un problema. Yo podría, por ejemplo, dejar de relacionarme con mis hijos por el trabajo. Y van a pasar los meses y los años y la relación padre-hijo se muere. Por eso cuando ese joven adulto, o ya es un adolescente, un joven, ya no hay relación con su padre y esa relación quizás no la recuperes nunca más. Se murió. Hubo muerte por un pecado. El hombre pensó, la mujer pensó que su pega era darle que comer y vestir, solamente. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios. Amén. Disciplinarlo, enseñarle que maduren. Mucho más que solamente vestirlos y darles comida. Se puede entonces, a través del pecado, perder muchas cosas en nuestra vida, familia, muchas cosas. Pero mira, ¿cuáles son las tentaciones que te llevan a pecar? Mira lo que dice Santiago. Diga conmigo, Santiago 1 del 13 al 15. Que nadie, al ser tentado, diga. O sea, ¿cuántos son tentados aquí? Mira, todos. Ninguno de los que está aquí puede decir esto. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Dios no tienta. Definitivamente Dios no tienta. Sigamos. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.
¿Qué es lo que hacen tus propios malos deseos? Te arrastran. ¿Qué es arrastrar? Claro, como los cavernícolas, cuando le arrastraban del pelo a la tía. Así. Eso es los monitos animados. Pero arrastrar es agarrarte a la fuerza. Tú dices, no quiero. Pero no, te agarra. No quiero. Y te agarra y te arrastra. Y ¿qué seduce? ¿Qué significa seduce? ¿Ah? Te engaña. Como cuando ellas le hacen así a él. Y le hacen. ¿Sí o no? Lo seducen. ¿Sí o no? ¿A alguno le ha pasado así? Ah, no, en las películas nomás se ve eso, ¿cierto? Mira, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Qué es lo que hace? ¿Engendra qué cosa? El pecado, sí. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿qué pasa? Da a luz la muerte. El pecado funciona y se usa en una analogía como la gestación de un niño, de un bebé. Después que el pecado es concebido, no necesariamente se da luz inmediatamente, ¿cierto? Claramente, depende del tipo de ser vivo, es más largo o menor. En el caso nuestro son 9 meses aproximadamente, ¿cierto? Tú no tienes una relación sexual y al otro día nace el niño, son 9 meses. El pecado funciona de la misma manera. Después que el pecado nos arrastra y se engendran en el fondo este deseo, se engendra este pecado en nuestra vida y lo cometemos, da a luz después de un tiempo la muerte. Por eso es tan peligroso, porque no nos damos cuenta. Es como la mujer tuvo una relación sexual con su esposo y no se dio cuenta que quizás en esa noche ella engendró. ¿Cómo se da cuenta? Mamás, ¿cómo se dan cuenta? Los síntomas. Claro, quizás a la semanita, 2 semanitas va a comer algo y le dan esas ganas, ¿sí o no? A los 20 y tantos días ya no llega el periodo, etcétera, etcétera, y a los pocos meses pancita, ¿sí o no? ¿Cierto? Yo no estoy embarazado, por si acaso. Ese fue el mastique, ¿ah? El 18, el pre-18, el 18 y el 18, chicos. Vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de eso. Entonces, esta analogía del embarazo, familia, nos está mostrando cómo funciona. El pecado nos seduce. Y no podemos, por supuesto, como decía Santiago, echarle la culpa a Dios. No podemos echarle la culpa a Dios porque Dios no tienta a nadie. Pero Dios te mete en tentación, sí. Vamos a ver esto. ¿Dios nos mete en tentación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo que no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que nunca? Te decides, ya pues. No permite nada más. Solo no permite. ¿Por qué el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación? Él nos mete. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús, lo llevó al desierto para ser tentado. Dios te mete, pero no te tienta Él. Abre las puertas para que el cola de flecha te tiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber de qué estamos hechos, familia. Quiere que maduremos. Si no somos probados, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que vencemos el pecado? ¿Lo estamos viendo? Es que, tal como decía Alex, Dios quiere sacar toda la inmundicia, el pecado que tenemos nosotros, todos nosotros. Yo no soy diferente a ti. Le digo a las visitas, los de la iglesia me conocen, yo me tiro a la piscina pero sin problema. Si el pastor no es pastor porque es perfecto, mentira, no es así. Amén. Los que me conocen saben. Mi esposa con mayor razón. Sí, ella sabe. Por lo tanto, todos nosotros, incluyéndome, estamos en el camino de vencer con Cristo y por Cristo la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto no es un juego. Esto trae áreas de muerte a nuestras vidas.
me voy a alargar mucho, yo podría contarles áreas en mi vida que es por el pecado que ya se murieron y no van a volver. Se murieron. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como el ser humano cayó, dice la Escritura en Romanos 3:23, vamos a leer las dos versiones, por favor. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La NBI dice que por el pecado nosotros estamos privados, no podemos entrar. ¿A qué cosa? A la gloria de Dios, que es la presencia misma de Dios. Sí, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como decía adelante, el pecado genera una muerte, una separación de Dios. Separación de Dios, y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso Dios insiste tanto en que le busquemos, que le conozcamos. Aquí en las últimas semanas hablamos de eso, de buscarle, de conocerle. Porque si yo dejo de buscar a Dios, caigo inmediatamente en mí mismo, como decimos nosotros los canutos. Si yo no estoy en Cristo buscando de Dios, inmediatamente caigo en mí mismo, en lo que me sale a mí, naturalmente. Lo que le sale de mi carne. Por ejemplo, si me ofenden, ¿ustedes creen que me sale naturalmente abrazarlo y besarlo? ¿Qué les sale a ustedes cuando los ofenden? Mujer, cuando tu esposo te habla mal y te ofende, ¿qué te sale? Darle un beso. ¿Qué te sale? Ungirlo con un uslero, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que te sale. En el nombre de Jesús. Así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con un uslero por lo menos, ¿cierto? Sí, hay algunos por aquí que me han contado que antes de Cristo los platos voladores existían. Sí, en sus casas ellos los veían. Ovnis, platos voladores. Qué tremendo. Diga conmigo, el pecado puede generar mi muerte. Qué tremendo. Entonces no es un juego, familia. No es un juego. Hay una noticia, que recuerdo tiempo atrás la leí, que en China, una pareja de recién casados, esto es medio chistoso, pero al final es trágico. Recién casados, estaban en la luna de miel, ellos no eran cristianos. Estaban en la luna de miel, esto fue una noticia bien bullada. Pasó hace algunos años atrás. Y se acuestan después de la noche, de la fiesta y todo el asunto. Y el tipo tenía un gran problema. Tenía los pies hediondísimos. Hediondísimos. Y ella le dijo que se lavara, que se bañara antes de acostarse. Y él no quiso, él era choro. No, yo soy hombre. Yo huelo así. ¿Ah? Yo trabajo, dijo. Y ella no soportó más, y el olor y la cosa, y más encima estaban muy copeteados. Otro pecado más, se habían emborrachado los dos. Ella en la locura le detestaba tanto el olor que le tiró benzina a la cuestión y le prendió fuego para asustarlo, pero lo peor que lo mató. Y después se fue presa ella. ¿Puede generar el pecado la muerte? Sí. Ustedes se asombran y dicen, ¿puede ser eso? ¿Cuántos de nosotros podemos reaccionar así? Por el pecado, cuando nos dejamos llevar por el pecado, por el orgullo, familia. Por eso tenemos que entender que nosotros necesitamos de Dios para vencer el pecado. ¿Cuál es la excusa típica que yo he escuchado? Es que soy débil. Es que soy débil, me han dicho. No soy perfecto, pastor. Está claro. Está clarísimo. Pero es que soy débil, pastor. Por lo mismo necesitas de Dios. Por lo mismo necesitas más de Dios. ¿Se dan cuenta? Somos débiles y más encima nos alejamos. Qué tremendo. Qué paradójico. Somos débiles y más nos alejamos de Dios. Más expuestos quedamos a las consecuencias de muerte en nuestra vida. Amén. Vuelvo a leer la escritura que leímos al inicio, en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel,
y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Claro, algunas personas piensan y malinterpretan este versículo diciendo, claro, cuando yo estoy en tentación y el diablo me está atacando, va a venir Dios y va a echar al diablo, ándate diablo. No, no es así. La Biblia, cuando nos está diciendo que nosotros tenemos tentaciones comunes del género humano, y dice y agrega que Dios es fiel y que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, es porque Dios nos ha dado, ya nos dio las herramientas para vencer la tentación. Y en esa tentación Él nos da la salida. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es una salida? Una puerta, por ejemplo. Un camino, un escape. Tú sabes por dónde salir. Tú estás en medio de la tentación. Imagínate, estás en este minuto aquí y viene un terremoto grado 9. ¿Tú vas a correr para acá? ¿Para dónde vas a correr? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí o no? Esa puerta se va a hacer chica corriendo para afuera. Y el primero, un amigo mío, ¿ah? Mi hermano querido, ¿ah? Que lo conocemos. Se dan cuenta que Dios definió en nuestra vida ya un lugar por donde salir. ¿Dónde está el problema? Que nos quedamos aquí adentro. Se está cayendo esta cosa y seguimos ahí. Estás siendo tentado y te quedas inmóvil, observando. Y después te cae un fierrazo en la cabeza. Lo estamos viendo. Por ejemplo, el que es tentado con algún vicio, va y los compra, sabiendo que si los tienes ahí enfrente, te los vas a fumar. ¿Aló? Pero los compra. Y Dios te dio la salida. No los compres. ¿Lo estamos viendo? Cristo en nosotros es la solución a vencer esta tentación, familia. Mira, hay un ejemplo que muchos lo conocen, pero lo vamos a ver de todas maneras. Génesis 39, del 9 al 12, dice así: En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Este es el caso de José, caso conocido, que Dios lo había puesto en un lugar de autoridad. Al hombre lo habían puesto como gobernador, como administrador, pero a la señora de Potifar, que era un administrativo importante, le gustó José, era bonito, era lindo. Claro, quizás rubiecito, jovencito, no sé, tantas. Lo pintan de todos colores en las películas, pero bueno. Pero ¿qué sucede? Que él inmediatamente, al enfrentar la tentación, él dijo: a mí me dejaron en poder de todo y puedo tomar y hacer lo que yo quiera, pero no puedo hacerlo con usted, porque yo no tengo autoridad sobre su vida. No puedo tomarla a usted, la mujer de otro. De hecho, era del jefe. Sin embargo, él dice algo desde su corazón: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Cuando alguien, acuérdense, cuando por ejemplo una persona que no es miembro de esta iglesia y está afuera, esa persona dice aquella iglesia. Cuando esa persona viene, está en la puerta y entra, dice esta iglesia. Pero cuando esa persona se integra en esta congregación, habla de mi iglesia. ¿Estamos viendo? De la misma manera, en tu relación con Dios, tú puedes hablar de Dios, de este Dios, de mi Dios. ¿Lo estamos viendo? Eso depende de cuán grande es Dios para ti, cuánto lo conoces. Por eso José muestra que sí lo conoce. Por eso él dice: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra mi Dios? Yo lo amo, lo respeto, lo quiero honrar con mi vida. ¿Cómo voy a pecar contra él? Y sigue diciendo, Alex, por favor. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella hinchadora, y le hiciera compañía,
Sí. José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Cómo se mantuvo José? Sí. Un Firme. día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, Claro, yo creo que José ni siquiera se acercaba a la casa de ella. ¿Pero qué pasó un día? José entró en la casa para cumplir con sus El responsabilidades. tipo estaba trabajando. Pero, ¿qué pasó? Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, ¿Qué salió hizo? corriendo de la casa. ¿Qué hizo? Salió corriendo, huyó de la casa. De esa manera tenemos que actuar cuando estamos solos. A veces se dan circunstancias en que quedamos solos, pero en ese instante, frente a la tentación, hay que huir. Tú no tienes ni yo el poder de resistirlo solo. Por eso tenemos que estar juntos, para poder ganar y resistir la tentación. ¿Qué es lo que hizo José entonces? Él huyó. Siempre tenemos nosotros esa inclinación, familia, a pecar, mayor o menor en distintas áreas. Por eso es tan importante resistir la tentación, evitar los lugares, como yo le digo a las parejas de pololo, los novios, el afán de irse al oscurito. Se van al oscurito, o se van a lugares donde puedan quedar solos. Dios ya dio la salida. Eso es pecado y te lleva a la muerte. Pero no es un juego. ¡Aló! ¡Aló! Habla, Señor, dirá alguno. Habla, Señor. Ay, Dios mío. El poder, familia, el poder para vencer la tentación viene de Dios. No es natural en nosotros. Necesitamos de Dios. Segunda de Corintios, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Mira, lo que les decía hace un minuto, Dios no nos tienta, pero nos mete en tentación. Cuando somos tentados por el diablo para pecar y simultáneamente probados por Dios respecto a nuestra fe, en el mismo instante. No solamente Satanás te está haciendo tropezar o tratando que te caigas, sino que además Dios, que además te metió en tentación, permitió eso. Él está probando dónde está tu fe. Acuérdense, Satanás no te puede, a un hijo de Dios no le puede tocar un pelo si Dios no abre espacio. Les quiero recordar un evento donde Pedro iba a ser tentado, probado por el diablo. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido, tenía encargo, te ha pedido para zarandearte. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Yo rogué para que no te zarandee? No. ¿Qué dijo? Yo he rogado a Dios que no te falte la fe. Lo estamos viendo. Entonces Dios no es que Dios te saca y ahuyenta al diablo. ¡Sale, diablo! No. Lo que Dios hace es recordarte en tu corazón lo que Él dice en su palabra, y que la fe no te falte para que puedas vencer la tentación y la prueba. Por eso, hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas o tentaciones. Sigue diciendo, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿qué produce la prueba? Claro, lo que Dios hace en esto es probar y que nuestro carácter se desarrolle, que seamos firmes para poder resistir la prueba. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, pudieran estar siendo tentadas, mujeres siendo tentadas a dejar su matrimonio, hombres siendo tentados a dejar su mujer y sus hijos, siendo tentados a romper una relación? Pero Satanás lo que quiere es destruirte y a tus hijos y la descendencia. Podemos ser tentados a eso, y Dios nos da la salida, y Él nos recuerda que Él odia el divorcio, que lo que Dios une no lo separa el hombre. Dios no le dio la autoridad al ser humano para romper una relación matrimonial. Nos hacemos nuestros dioses. Quiero tocar ese punto como un desvío, y lo he dicho otras veces aquí. Los que se han casado, ¿cierto?, sabemos que los curitas, los pastores, cuando casamos a alguien, dicen: y lo que Dios une,
no lo separe el hombre. Pero los que nos casamos no nos damos cuenta de lo que eso significa. La Biblia dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Quiere decir, la letra chica, lo voy a traducir, es que no leímos la letra chica, lo que decía abajo. Quiere decir, yo Dios nunca te doy a ti la autoridad de tomar una decisión como romper tu matrimonio. Eso yo solamente lo decido. Si tú lo haces, estás en total rebeldía contra mí. Listo. ¿Lo estamos viendo? Lo que Dios une, no lo separa el hombre. O sea, yo a ti jamás te doy la autoridad de hacerlo. Si lo haces, eres rebelde. Pastor, es que usted no sabe. Rebelde. Es que mira lo que me hizo. Rebelde. Contra Dios. No es contra la institución del sagrado matrimonio. Es contra Dios. ¿Estamos viendo? Volvamos al tema. Por eso Dios, familia, lo que quiere hacernos es madurar, es crecer. Y dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seamos perfectos o maduros e íntegros, sin que le falte nada. Quiere decir que no vamos a pecar nunca. No, vamos a tropezar, podemos caer, pero nos paramos de nuevo. Pero ya no tendremos pecados que son destructivos para nuestra vida, que nos dejamos llevar y que nos destruyen. Eso es lo que Dios quiere evitar. ¿Qué otro pecado? La otra vez predicamos de la amargura. ¿Se acuerdan? Pecado. La amargura. Algunos son amargos. Gracias a Dios que aquí no. ¿Sí? La ansiedad es pecado. Caer en ansiedades quiere decir, Señor, yo no te creo. Tú eres Dios, poder. No, pero no te creo. Pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que Dios quiere, familia, es que los músculos espirituales nuestros crezcan. Por eso Dios abre el espacio y nos mete en tentación para que se desarrollen nuestros músculos. Claro, por ejemplo, si yo no hago ejercicio, estos grandes músculos que tengo se pueden... Dije algo raro, Manuel. Estos músculos se pueden poner flácidos. Se podrían. ¿Se fijan? Es que no lo han visto. No puedo sacarme la camisa aquí, ¿cierto? No, voy a impresionar. No puedo. Entonces, familia, lo que Dios quiere es que se desarrollen. Pero si yo no hago ejercicio, ¿qué músculo voy a tener? De la misma manera, el carácter nuestro, si no es ejercitado, si no es probado, no madura, no se consolida. Pero después decimos, es que soy débil, pastor. Bueno, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Huye del pecado, apártate del mal, deja la malicia, deja la amargura, deja el cigarro, hombre. Deja esto, deja lo otro. Sí, son tantas cosas, Dios. Son tantas áreas. Es como tu carrera, familia, es ir hacia ese conocimiento de Dios y esa vida que Dios quiere de nosotros. Es como el cuento del salmón y la rana, ¿se lo saben? El salmón estaba en el río, contra la corriente, y saltando roca y para arriba, y había en una roca una rana, y la rana lo miraba al salmoncito. ¡Hey, salmón! ¿Qué? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué le pones tanto color de irte contra la corriente? ¿Por qué no te dejas llevar y te quedas en este remanso donde yo estoy? No, es que yo quiero llegar arriba al lago. Pero déjate lesear tanto, salmón. Te esfuerzas demasiado. Si tú subes, te puede agarrar un pescador y te llevan al sartén. No sigas luchando contra la corriente porque un oso en el camino te puede agarrar y comer. No, es que tú no sabes, rana, lo que es llegar a ese lago. Tú no has visto ese lago, rana. Tú no sabes lo que es conocer ese lugar maravilloso. Ese es mi destino. Ese es mi propósito. Para eso yo nací. Lo mismo nosotros. Para esto nacimos de nuevo. A veces creemos que nacimos de nuevo para vivir la vida Hakuna Matata.
Nuestra vida nació de nuevo, familia, para ser como Cristo. Dios nos dio vida y vida en abundancia para ser diferentes, para que el mundo crea, para que el mundo vea cómo son los hijos de Dios. Amén. Por eso esto del pecado no es un juego. Por eso Dios te hizo nacer de nuevo. Por eso tú luchas y debemos luchar día a día contra el pecado en nuestra vida y apartarnos de toda esa maldad. O es como el del kayak. ¿Han visto los de kayak? En el Discovery, en el History, ¿cierto? En esos canales que dan esos tipos que andan en el kayak. Si el tipo del kayak se deja de remar, se va a voltear. ¿Qué lo mantiene estable mientras él va en la corriente? El que está permanentemente moviendo los brazos y agitando y estabilizando, avanzando y estabilizando. Eso es lo que genera las pruebas en nuestra vida. Si yo me dejo llevar, me hundo. ¿Lo estamos viendo? ¿Está claro con esos ejemplos? ¿Ven? Por eso hoy termino con esto. Cosa que ustedes conocen muy bien. La oración. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo teníamos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjate. Mira, esta oración, algunos, ¿cuántos son católicos, venían de catolicismo? Okay. Esta se la recitaban todos los días, en la mañana, en la tarde, ¿sí o no? Porque sí, porque no. Pero ¿cuántos realmente entienden esto? Saben que están orando. Hoy, gracias a Dios, lo entienden muchos. Pero mira lo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a volver a enseñar un día de esto. Es tremendo. Después dice: venga tu reino. ¿Dónde está el reino del Señor? En los cielos, ¿cierto? Porque está hablando del cielo. Pero también ese reino se acercó. ¿Y hoy dónde está? En nosotros. Venga tu reino, ¿cierto? Venga tu reino. Hágase tu voluntad. O sea, no mi voluntad más, ya no más, sino la tuya. Hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. O sea, en mi vida se tiene que hacer la voluntad de Dios. Si yo oro, eso es mi declaración. Ya no más mi voluntad, no dejar que el pecado gobierne, sino que gobierne Cristo en mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y viene y agrega: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero mira lo que sigue diciendo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice: no nos metas en tentación. Tú tienes que orar esto. Algunos evangélicos no oran el Padre Nuestro porque eso lo oran los católicos. No, hay que orarlo. Claro, tú pudieras cambiarlo un poco, como tú quieras, pero tú podrías orarlo perfectamente tal como está ahí. De hecho, dijo: vosotros oraréis así. No dice: y amados, les voy a dar un modelo de oración. ¿Dice eso en la Biblia? No, dice: vosotros oraréis así. Pastor, se volvió católico. No estoy hablando de eso. Yo soy hijo de Dios, cristiano, si no importa este tema de las religiones. Pero la Biblia es clara. Tú puedes orar el Padre Nuestro sin problema. Y dice ahí: no nos metas en tentación. Ora a Dios que no te meta en tentación. Clama a Él. ¿Qué genera esto? Genera dependencia de Dios. Genera que tú estás atento y todos los días, no solo en la mañana, en cualquier minuto: Señor, no me metas en tentación. Ayúdame, Señor. Tú vas conmigo, Dios mío. Pero como perdemos relación con Dios, quedamos expuestos. Por eso, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuánto lo han recibido, familia? Por eso, si confirmamos fielmente este pacto que hemos hecho con Dios, de seguirle, de servirle, tenemos que apartarnos del mal. Amén. Esta es la introducción. Vamos a ver muchos temas en las próximas semanas, muchos temas relacionados con la tentación. No te los pierdas. Si quieres vencer, tienes que aprender. A veces porque no sabemos, por desconocimiento caemos. Me gustaría, por favor, que cerraran sus ojos.
Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.